ministro del Trabajo, Patricio Donoso, con el afecto de siempre. ¿Cómo le va, ministro? Es Alberto Quintana. Buen día. Alberto, muy buenos días. Saludo con todos y cada uno de ustedes y por supuesto gustosísimo de conversar con el país entero a través de I99. Muchas gracias, Alberto. Oiga, ministro, y voy a tener que preguntarle a usted, pues, ¿sí se va a desarrollar el gabinete binacional en Loja o no? Sí, esta tarde, este mediodía y una tarde. Ah, perfecto, perfecto. No, es que estaba con una duda, ¿no? Porque entiendo que estaba chequeando algunos cables internacionales y el presidente Pedro Castillo, pues tenía previsto arribar con su esposa incluso. Bien, señor ministro, a un poquito más de un mes, no, perdón, a menos de un mes ya de cumplir un año de gestión gubernamental, pues el actual régimen, básicamente desde su cartera, ¿qué evaluación hace? Y le consulto esto justamente antes de meternos de lleno al tema del 1 de mayo, el día de la recordación del Día Universal del Trabajo. Ministro. Yo creo que el paso, el accionar de este gobierno en estos 11 meses, bien lo anota usted en cuanto al tiempo, ha sido importante porque a través, y hay que decirlo, hay que ser generosos y decirlo, a través del exitosísimo proceso de vacunación, que fue o es salvar vidas, se ha reactivado la economía, se han generado nuevas plazas de trabajo y empleo, se ha generado esperanzas. ¿Recuerda usted, Alberto, hace 2 años, la frase era, quédate en casa? Repito, para que algunos escuchen, porque no todos están siendo absolutamente generosos con este tema de la vacunación. El mensaje del gobierno, del Estado ecuatoriano era, quédate en casa. Y hoy el mensaje es, ya no uses mascarilla, libérate de la mascarilla, vive la vida, sonríe frente a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos, a tu familia. Es precisamente esta promesa cumplida por parte del candidato Guillermo Lasso en su momento y hoy presidente de la República, que ha cumplido con esta exitosísima tarea de vacunar no solamente a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, que se lo cumplió, sino que más del 90% de ecuatorianos mayores de 3 años, y si examinamos la población de por sobre los 18 años, mucho más todavía, se han vacunado en primera dosis, con segunda dosis sobre el 80, creo que es el 83%. Es decir, se ha cumplido y ha sido un ejemplo, es un ejemplo, no solamente a nivel latinoamericano o regional este proceso exitoso de vacunación, es un ejemplo a nivel mundial. De tal manera que yo sí le digo a todo ecuatoriano, con respeto, por supuesto, con cariño, que debemos ser lo suficientemente generosos en aplaudir este proceso que ha generado más empleo, ha generado reactivación económica. Mire usted, hasta diciembre del año anterior, es decir, en los primeros 7 meses y pico de gobierno, se generaron 350,000 plazas de trabajo. 350,000 plazas de trabajo. La gente pudo volver a trabajar en forma presencial con el teletrabajo, es decir, en forma dual, precisamente por esa acción del presidente Guillermo Lasso, primera cosa. Segunda, la gente pudo salir a vender sus productos en la calle. La gente pudo volver a verse con sus familiares. Hoy, el día de ayer me refiero, el presidente Lasso decretó a través de la resolución del COE, en la cual yo participé y voté a favor, por supuesto, estableció que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Y todo ese sueño que teníamos los ecuatorianos de volver de a poco a la normalidad se ha hecho realidad. Y déjeme decirle algo con frontalidad y fuerza. Sin un solo caso de corrupción, con total manejo transparente del costo de la vacunación, que más o menos asciende a $1,000 millones. Repito la cifra para que nadie se me equivoque. $1,000 millones ha costado el proceso de vacunación. A pesar de la crisis económica, el gobierno cumplió con su gente. Esa es la acción, la principal acción del gobierno del encuentro que lo lidera Guillermo Lasso. Y es un punto de partida importante, ¿no? Porque a partir de aquello, del proceso de vacunación, es que se puede ir delimitando lo otro. Y solamente ahí voy a meterme una cuña personal. Pues yo ayer me apliqué
la segunda dosis de refuerzo, y esto sin saltarnos, sin ir con credenciales de prensa ni nada en lo absoluto, porque no estamos acostumbrados a aquello. Y solamente lo comento, ministro, porque es importante que también, ¿no? Ayer lo decía el presidente, también el capitán Juan Zapata y todos quienes participaron de este pronunciamiento, ¿no? Hay que seguir guardando las medidas de bioseguridad, y la decisión asumida o decretada ayer por el COE Nacional no tiene que ver nada con el tema de el proceso de vacunación, debe de continuar, y justamente Claro. por eso es que lo traigo a colación. Ahora sí, ministro, mucho se habla del tema de la necesidad de ir a las reformas en materia laboral, ¿no? Porque eso también es un aspecto importantísimo, el momento en que empresarios ecuatorianos o empresarios extranjeros quieran invertir acá en nuestro país, se vuelve vital tener un marco legal adecuado en lo que tiene que ver esta relación patrono o empresario versus trabajador u obrero, ¿no? Entonces, en esa medida es necesario, pero estamos entrampados, ¿no? En esta temática, habida cuenta de las dificultades que hay en nuestro Parlamento. ¿Cómo camina ese asunto, ministro? Es necesario llegar a aquella ecuación, Alberto, que dice a mayor inversión, mayor cantidad de empresas y emprendimiento, mayor generación de empleo. Por lo tanto, es clave atraer inversión, inversión nacional y extranjera, por supuesto, con seguridad jurídica, que la genera, por supuesto, el gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lazo. Pero yo sí tengo que decirlo con frontalidad. Yo estuve 8 años en la Asamblea, 2 de ellos como vicepresidente de la Asamblea del Ecuador. La Asamblea fue indolente al haber archivado el proyecto de inversiones. ¿Y por qué digo esto, Alberto? Porque no existe ley perfecta, no existe proyecto de ley perfecto. Y lo que tenía que hacer la Asamblea era debatir y generar un mejor proyecto. Y si 83 voluntades, que fueron quienes votaron por el archivo, increíble pero cierto, tenían otra opinión o diferentes opiniones con respecto al texto que debía ser aprobado con respecto a la ley de inversiones, pónganlo, pónganlo. Para eso se inventó el debate legislativo, para poner lo que la mayoría legislativa opina sobre una determinada temática. Por lo tanto, yo sí creo que hubo indolencia de la Asamblea, pero eso no significa que nos vamos a rendir. Hay que lograr inversión para generar más emprendimiento, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, que son las grandes generadoras, o deberían serlo, de fuentes de trabajo y empleo. Y la tercera parte de esa ecuación, por supuesto, es la confianza. ¿La confianza en qué? En que el Ecuador presta seguridad al inversionista. Mire, el capital es como el turista. El turista no va a donde lo pueden matar, pues, a donde lo pueden secuestrar. El capital tampoco va a donde puedan complicarle el capital al dueño de aquella inversión. Por lo tanto, hay que tratarle bien al inversionista. Pero a la par de eso hay que tener una normativa laboral adecuada que sea amigable entre trabajadores y empleadores. Y en eso está el gobierno. Y usted me preguntaba cuál es el tema inherente a lo laboral. Estamos trabajando en mesas de diálogo con el Frente Unitario de Trabajadores, con la UGT, con otros representantes de los sindicatos, y lo haremos con ustedes, con la prensa, lo haremos con la academia, lo haremos con las cámaras de la producción. Es más, ya lo hemos hecho. Yo me reuní hace un par de semanas con todos aquellos dirigentes sindicales, con el presidente del CUT, el señor Ángel Sánchez, con el señor Mesías Tatamuez, con el dirigente histórico de los sindicatos de los trabajadores, Pepe Chávez, con el señor José Villavicencio, con el señor Edgar Zarango, con el señor Miguel García, es decir, con todos aquellos que defienden los derechos, y está bien, de los trabajadores, pero debemos preocuparnos de los derechos de los no trabajadores, de aquellos 5.700.000 ecuatorianos que no tienen empleo, que están desempleados o subempleados, que si no tienen el cachuelo en un día determinado, ese día o no comen o mal comen. Por lo tanto, esos diálogos que los ha establecido a través de mesas el presidente de la República, Guillermo Lazo, los estamos llevando a cabo en forma periódica. El próximo 5 de mayo tenemos una nueva reunión con aquellos dirigentes sindicales que he mencionado y vamos a seguir dialogando, porque todos los políticos en este país, Alberto, todos mencionan la importancia del diálogo, pero cuando se lo hace, algunos se retrotraen, nosotros no. Nosotros en el gobierno del encuentro vamos por el diálogo, conversar sobre los temas que nos son comunes y, por supuesto, con aquellos temas que eventualmente pensamos diferente. Y es absolutamente cierto
que los empresarios, sobre todo medianos y pequeños, tienen temor a contratar más gente. Ustedes que son periodistas, y veo que Eduardo, comandante, ya está presente Ahí en la está sala, conectándose ya. ya está conectándose Eduardo, buenos días. Si ustedes, que son entrevistadores múltiples todos los días, le entrevistan a cualquier empresario, sobre todo mediano y pequeño, a cualquiera, no les doy ni el nombre, a cualquiera, pregúntenle, es una petición formal mía, pregúntenle, ¿por qué no contratan más gente? ¿Por qué no incorporan nuevos trabajadores, nuevos ecuatorianos a sus nóminas de su empresa, de su pequeña empresa? Pregúntenles por qué no abren nuevas sucursales, tanto en su ciudad como a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y la respuesta inequívoca será porque la normativa laboral, da miedo, no produce esa seguridad que requerimos los pequeños y medianos empresarios para crecer, para generar nuevas inversiones, Claro. para aumentar el negocio, para abrir nuevas sucursales, para invertir capital de riesgo, para invertir utilidades, y Dios mediante las hemos tenido. Por lo tanto, tenemos necesidad de continuar con aquel diálogo que he hecho referencia y, por supuesto, arribar en su momento a la entrega formal de un proyecto mucho más consensuado a la Asamblea Nacional, que es la que tiene que, a través del debate, repito, tratar de mejorar todo proyecto de ley. Claro, esto termina entrampando, es la respuesta que siempre nos han dado. Vamos a ver si podemos triangular ya nuestra conexión también con nuestro principal, el abogado Eduardo Mendoza Paladines. Comandante Mendoza, adelante, ¿cómo va? No, decirle, don Alberto, pues todo esto es culpa del comandante Patricio Donoso. Le decía comandante a mi hijo, Eduardo, y me quedé yo con la chapa y él también, pues no hay más. Querido, qué gusto de saludarte. Me demoré un poquito, por eso estoy llegando, pero no quería dejar de entrevistarte. El 1 de mayo, un abrazo a la distancia. El 1 de mayo vienen algunas marchas con los mismos dirigentes que has hablado. Hemos entrevistado a José Villavicencio, a Mesías Tatamuez, al mismo Richard Gómez, diferentes. No los veo a ninguno con un mal tema de marchar. Ellos quieren marchar por reivindicaciones, por un nuevo código laboral. No los escucho en mal tono, sino todo lo contrario, tratar de apoyar a la institucionalidad, pidiendo, entre otras cosas, por ejemplo, que se atienda el tema de las medicinas, que se atienda el tema de las necesidades básicas. Y reitero, el código laboral nuevo, un nuevo código laboral. De estas dos comentarios que recojo de ellos, Patricio, ¿qué nos puede decir, señor ministro de Trabajo, comandante Patricio Donoso? Muchas gracias, comandante, estimado Eduardo, porque tu lectura es la correcta. Los dirigentes sindicales tienen otra actitud. He visto yo también lo que tú acabas de percibir y decirnos que has percibido. Vemos la intencionalidad de marchar, como todo 1 de mayo, por peticiones expresas al gobierno, al poder. Y son evidentemente peticiones, muchas de ellas positivas. Tenemos que consensuar, y hemos conversado, y qué bueno que tú los has entrevistado, a Mesías Tatamuez, a Villavicencio, a Richard Gómez, presidente de la CUT, también a Edgar Zarango, a Pepe Chávez, que es un dirigente histórico con quien guardo. Histórico. Exacto. Yo tengo una muy buena relación con Pepe Chávez, con José Villavicencio, cosa igual, con el señor Ángel Sánchez, que es el presidente de turno de FUT. Todos ellos piden cosas y está bien, así debe ser. Yo les he recibido en mi despacho, hemos conversado, hemos alentado temas de organizaciones laborales, de sindicatos. Yo mismo he firmado como testigo de honor una serie de contratos colectivos que ellos han impulsado. Está bien, es que hemos generado, y debo decirlo con absoluta franqueza, hemos generado un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores, entre sindicatos y, por supuesto, dirigentes de las cámaras también. Es que así debe ser. Y, por supuesto, el 1 de mayo es el día emblemático del trabajador, en este caso del trabajador ecuatoriano. Esto es una fiesta a nivel mundial. Yo no pongo fiesta, ojo, digo fiesta, porque es verdad, eso debe ser una marcha pacífica, una marcha respetuosa, y por supuesto estaremos atentos a que así se desarrolle, y estoy convencido que así será. Y esas mesas de diálogo a las cuales hacía referencia Alberto hace pocos minutos, tienen que continuar, tienen que seguir. El diálogo es clave en el gobierno del encuentro, se habla siempre, se habla con todos. ¿Qué hay diferencias?
por supuesto, pero precisamente esas diferencias tienen que ser debatidas con altura, con patriotismo, preocupados, eso sí, y termino con esto, esta parte, estimado comandante, preocupados por los no trabajadores, por aquellos que no tienen empleo, por los 5.700.000 ecuatorianos que esperan, tanto de los dirigentes sindicales como de nosotros, del gobierno, de las empresas, esperan una solución, porque yo siempre manifiesto que cuando llegue el proyecto a la Asamblea, no veo yo bloque legislativo alguno dándole espalda a 5.700.000 ecuatorianos, a millones de familias que esperan un resultado. Pero eso sí, y lo digo con franqueza y frontalidad, no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores, porque el resultado está ahí, porque el resultado es gravísimo, porque los guarismos, como decimos quienes gustamos de fútbol, son terribles. Tres de cada 4 mujeres no tienen empleo. 8 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Eso es lo que vamos a combatir y estamos haciéndolo, yo creo que con frontalidad, con decencia y con generosidad. Para eso, mi querido Patricio, comandante querido, lo que más se necesita, y te lo digo con honradez, es dejar de pensar en el déficit fiscal y apoyar e invertir a la pequeña y mediana empresa y a la gente. Ya se tiene lo que se tiene por allá y hay que ayudar en ese trabajo, porque el hombre de a pie es el que sufre. El hombre del que pie hay que cubrirle las necesidades básicas. Yo coincido contigo y pues si hacemos eso, pues enhorabuena. Lo escuché al presidente hablar de esto, no solo del déficit. El déficit no come un gobierno, el déficit, todo lo contrario. Me recuerdo en el gobierno de Lucio Gutiérrez que mis buenos amigos y amigos tuyos, Mauricio Pozo y Mauricio Yepes, amigos que nos ven y nos escuchan, mantuvieron un muy buen déficit, todo, fondos, y pasó lo que pasó, lo sacaron, vino Palacio y después el que vino, y se llevó todos los fondos. Entonces hay que invertir en la gente y en sus necesidades, tanto de colegio, acá en el Guayas, después de todo lo que ha pasado, Patricio, del COVID, y estos inviernos han estado derruidas las escuelas. Me consta que María Brown lucha todos los días, pero es importante. Una más de mi parte, Patricio Donoso, aparte de este comentario, tiene que ver con el nuevo Código Laboral. Van a hacer un nuevo Código Laboral porque el presidente había hablado de tres leyes fundamentales. Una ya se aprobó, la otra no se aprobó, y entiendo, por lo que lo escuché, que tienen la idea de volverla a remozar. Van a hacer un nuevo código laboral quizás en conjunto con todos, para que él va a demorar, pero porque también las condiciones para contratar son indispensables, Patricio, comandante. Yo estuve muy atento a la entrevista que tú hiciste, estimado Eduardo, estimado comandante, al presidente de la República en Carondelet hace algunas semanas, y allí ya hablaba el presidente contigo y otro periodista de aquello de establecer una normativa laboral consensuada. Y allí es cuando el presidente nos dijo a todos los ecuatorianos, empezando por ti, Eduardo, que es bueno conversar, dialogar, para ojalá tener un solo cuerpo, pero eso sí, se mantiene el gobierno en la teoría o en la tesis de que quizás el tener 2 o más normativas laborales no está mal. Y recuerdo que se decía, y lo repito hoy, que este mismo momento existen 4 leyes laborales vigentes. 4. El Código del Trabajo, que data de 1938, 42 años. La LOSEP, que es la Ley Orgánica del Servicio Público, que también es laboral, que norma el trabajo de los funcionarios públicos. La tercera es la Ley del Artesano. Y evidentemente la Ley del Artesano es una ley laboral y la maneja brillantemente Cuti Casa, una extraordinaria mujer guayaquileña con gran liderazgo. Sí. La cuarta, por solo mencionarte la cuarta, la que aprobó el 23 de abril del 2015 el expresidente Correa, la famosa ley de justicia laboral, que justicia no tiene nada, ¿no? Es la que le quitó el 40% a la seguridad social, recordarás tu comandante. Pero a lo que voy es que existen 4 leyes este momento vigentes. Por lo tanto, tampoco hay que extrañarse que se pueda generar una nueva ley. Pero el gobierno está en las mesas de diálogo que invitó el presidente Lasso y que Alberto lo acaba de reiterar,
que el día 5 de mayo continuaremos con esas mesas de diálogo con aquellos dirigentes sindicales que tú mencionaste, que mencionó Alberto, que mencioné yo, porque el diálogo es lo que nos va a llevar a definir cómo y en qué forma estableceremos en forma valiente, directa, moderna, una legislación laboral amigable para generar más empleo. Yo pienso igual que tú, eso es importante, proponer siempre es importante, tú lo sabes, tu cartera se ha mantenido trabajando, la conflictividad no ha estado en su mayor nivel y pues lo que creo es que hay que poner y sentar las bases para lo que no estamos viviendo, que es una nueva especie de contrato con la sociedad. Yo pienso que ya en mucho se terminó el tema de la no presencialidad, pero aparecieron trabajos que se hacen de casa para personas que tienen problemas hasta de salud y que están trabajando desde sus casas, y eso hay que arreglar. Las nuevas carreras, por decirte, el community manager, entre tantas otras, la verdad es que hay que arreglarlas de manera diferente. Y Sí. Patricio, 7:53. A ver, perdíamos ahí la señal. marchas, A ver. alguna persona que no tenga que hacer cosas. Ya, ¿perdiste la señal? A ver, ahí sí, Eduardo, ahí sí. Ya, a ver. Decía que tiene alguna preocupación, Patricio, de que vaya a haber alguna infiltración en las marchas del 1 de mayo. ¿Tienes algún detalle de eso? No creo que se dé aquello. He hablado yo con quienes hacen inteligencia, y en efecto habrán unas 4 o 5 mil personas, que está bien, así debe ser. No creo que haya infiltrados, y si es que los hay, la policía tendrá que tomar las precauciones, pero creo que va a ser una marcha absolutamente pacífica. He hablado con los dirigentes sindicales, ellos saben de la importancia que es mantener la paz. Hoy que estamos saliendo en gran medida de la pandemia, hoy que ya no vamos a estar obligados a usar mascarilla, demos un buen ejemplo a la ciudadanía, sobre todo a la juventud, que con frontalidad, sin mascarilla, salgamos a festejar el Día del Trabajador a nivel mundial y por supuesto en el Ecuador. Yo no creo que exista aquel riesgo, pero por supuesto estaremos atentos. Y lo segundo, sin duda alguna, debemos preocuparnos en capacitar a la gente. Tú hablabas de actividades que puedan tener nuestros jóvenes, ahí se cortó un poquito la señal, pero nosotros hemos capacitado a no menos de 70,000 ecuatorianos, precisamente con procesos de calificación, certificación, generando fuentes de trabajo y empleo, siendo propositivos. Y algo más antes de terminar esta parte, comandante, con tu venia. No existe prácticamente en el Ecuador conflictividad laboral. Ese es uno de los grandes éxitos de este gobierno, del presidente Lazo y por supuesto del Ministerio del Trabajo. Perfecto, Alberto, ¿algo más en cabina? Sí. ¿No, comandante? Sí. No sé si, sí. Por supuesto, algo adicional, nomás que Lorena Vázquez quiere transmitirle al señor ministro. ¿Cómo le va? Adelante. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está? 7:55 de la mañana. Ministro, usted habló de que los empresarios no quieren contratar a mayor personas, se limitan en ese sentido, justamente porque no hay una ley tal vez más flexible para impulsar estas contrataciones. ¿Cuál sería este camino a seguir para fomentar el tema de las contrataciones y que los empresarios también, obviamente que son quienes dan trabajo, puedan hacerlo? ¿Hacia dónde va usted? ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Trabajo en ese sentido? Absolutamente cierto lo que acabas de decir. Es el sector empresarial, el sector empleador el que genera empleo, el sector privado. Ya el sector público no empleo, pero el sector público sí tiene la obligación de generar las reglas expeditas e idóneas para que el sector privado, al cual tú haces referencia, genere empleo. ¿Cómo lograrlo? Haciendo que pierdan el miedo. Repito esta frase, que pierdan el miedo a contratar más gente, que pierdan el miedo a crecer. Pero para eso es necesario, o son necesarias, dos cosas. Uno, inversión nacional y extranjera, porque no se logran nuevos emprendimientos si no es con nueva inversión. Por lo tanto, hay que atraer capitales. Y dos, establecer esa ecuación de a mayor inversión, mayor cantidad de empresas o crecimiento empresarial y, por supuesto, mayor generación de empleo, con una normativa adecuada. Por eso es que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos por tener un marco legal normativo moderno, porque sabemos que el Código del Trabajo de 1938 ya no es la solución. No lo fue durante la pandemia,
No lo fue en el tiempo, hace 5 años, cuando vino el terremoto que tanto daño le hizo al Ecuador. No fue positivo ese Código del Trabajo cuando el fenómeno del niño, recordarán algunos ecuatorianos que se dio hace 2 décadas, no fue solución el Código del Trabajo. La solución está en una normativa laboral amigable, que sea conveniente para ambas partes y no solamente atosigue al emprendedor a contratar más gente y le ponga en problemas serios al trabajador. Repito la frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aquella que dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Ese es el ambiente amigable que requerimos. Sin duda alguna, Alberto. Sí, por supuesto. Ministro, tal vez aprovechar este último tramo, ¿no? Me imagino que usted quiere también enviar su salutación a la clase trabajadora, a los obreros, a los campesinos, quienes labran la tierra también, ¿no? A nuestros artesanos en general, a los microempresarios. Siempre es importante también aprovechar este espacio a puertas de esta celebración, ¿no? Que debe ser llevada así, ¿no? Con un ambiente de verdadera fiesta, celebrando pues todo ese gran aporte que la clase laboral, porque la gente tiene que tener bien claro algo, ¿no? El desarrollo de un país, de una sociedad, se lo logres con eso, el empresario con el capital, pero es la fuerza laboral la que da ese impulso y siempre debe haber ese encuentro armónico, ¿no? Yo le llamo un encuentro armónico, ese pacto social que debe haber en todo país para poder hacer la cosa llevadera, ministro. Así es, a nombre del presidente Guillermo Lasso, quien lidera el gobierno del encuentro, un fraternal saludo a todos los trabajadores ecuatorianos. Y tú, Alberto, has mencionado a la gente del campo. Yo fui presidente de la Cámara de Agricultura, conozco el campo. Para esos trabajadores que labran la tierra día a día, que madrugan evidentemente a trabajar la tierra, a ordeñar una vaca, a generar futuro para su familia y para el país entero, nunca me olvidaré la frase que la dije hace 20 y pico de años, que los agricultores generamos 30 millones de raciones alimenticias al día para que 15 millones de ecuatorianos, decía en aquel entonces, comamos al menos 2 veces por día. A esos trabajadores, a los trabajadores del campo, a los trabajadores de la ciudad, a los trabajadores privados, a los trabajadores funcionarios de todo el país, el saludo fraternal del gobierno que lo lidera Guillermo Lasso. Y lo que tú has dicho, Alberto, es una fiesta. El Día del Trabajador Ecuatoriano es una fiesta. Es un día en que se conmemora con aplausos y con emoción el día de aquel que trabaja todos los días por el bien de su familia y por el bien del país. Feliz Día del Trabajador Ecuatoriano. Gracias, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, también ex presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Un abrazo grande. Siempre con muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Patricia, comandante. Comandante, un abrazo. Feliz feriado. Feliz 1 de mayo. Siempre con la deferencia de brindarnos el tiempo, de tener pues